bienvenidos a la sesión del día de lecturas del libro de la Reina del Cielo. Vamos a dar la bienvenida a Fabi, que nos acompaña en esta noche, Arbey, Alita, Carmen, Bere, Cristina, Maggie, Yesenia y cada uno de los que nos ven desde sus hogares. El día de hoy tenemos una sesión especial. De cierta manera vamos a dar continuidad con el día número 16 de la Reina del Cielo, que fue el de la semana pasada, y vamos a ir compartiendo un poquito más sobre el tema que se trató la semana pasada, sobre la castidad. Damos la bienvenida a Arbey, que nos va a ir comentando un poquito más de un video que nos quiere compartir. Sí, gracias. No quería compartirles este video donde el doctor Tomasini explica un poco más a fondo lo de la castidad, y eso por una pregunta que le hicieron en un programa. Entonces, pues aquí lo importante es que veamos ese tema porque pues yo lo incluí en la lectura pasada, y pues quería que todo quedara más claro pues con la explicación. Hubiera querido tener las lecturas en los libros y todo eso, pero el doctor Tomasini tampoco los da en ese momento. Pero pues queda de tarea para ver si de pronto después lo podemos conseguir para que lo puedan leer directamente del libro también. Entonces voy a pasar el video. Sí, dice, yo quiero vivir en castidad. Ya tengo 32 años de matrimonio, ya procreé los hijos que Dios me dio, pero mi esposo no conoce divina voluntad. ¿Qué hacer? Esta pregunta es perfecta y la vamos a contestar con palabras de Jesús. ¿Sí? Con palabras de Jesús. Él habla de eleva el matrimonio a sacramento para ayudarnos a esta, ¿cómo diríamos?, inclinación hacia la búsqueda del placer. Bueno, en un momento dado, Él quiere poner en nosotros la castidad. Él quiere que nos inclinemos hacia la castidad y nos pide que vayamos poco a poco progresando, poco a poco quitando lo nuestro para ir poniendo esta virtud de la castidad en nosotros. Pero hay un punto que es importante. El matrimonio es de su cuerpo, el dueño es el esposo. Y el esposo no es dueño de su cuerpo, la dueña es la esposa. Si uno de los dos no quiere, o sea, no acepta, no conoce, no desea inclinarse hacia esto y desea continuar con esta actividad, la otra parte, aunque desee vivir en castidad, por su compromiso matrimonial, por su compromiso sacramental, debe aceptar esta relación. Y tiene en sus manos una enorme moneda, un enorme valor en donde puede ofrecerle a Dios esta actividad como un sacrificio y como una entrega a la voluntad de Él, y decirle: Señor, lo quiero vivir en tu voluntad, tú sabes que no lo deseo, tú sabes que no lo quiero, pero el sacramento del matrimonio me pone en el punto de aceptarlo. Aquí apoyamos sus palabras con la carta. A ver. En 1 Corintios 7:1 y siguientes dice que el marido dé a su mujer lo que debe y la mujer de igual modo a su marido. No dispone la mujer de su cuerpo, sino el marido. Igualmente el marido no dispone de su cuerpo, sino la mujer. No se nieguen el uno al otro, sino de mutuo acuerdo por cierto tiempo para darse a la oración. Luego vuelvan a estar juntos para que Satanás no los tiente por su incontinencia. Ahí está. Así es. O sea, es una entrega poco a poco, es una castidad poco a poco, cuando los dos están de acuerdo. Y que no sea muy prolongada para que no vaya a haber esa tentación de querer buscar por otro lado. Estamos hablando de santidad humana. Estamos hablando de una santidad ejercida por la virtud, que la virtud es una acción de nuestra voluntad oponiéndose a otra acción de nuestra voluntad, que sería el querer, el instinto, la libidine.
En la divina voluntad, o sea, aquí es un punto importante. Si los dos están de acuerdo, maravilloso, y es un ofrecimiento, es algo que le vamos a entregar a nuestro Señor junto con nuestra voluntad, el deseo y la inclinación hacia esta concupiscencia de búsqueda de placer. Si no, si no existe la anuencia del cónyuge, volvemos a lo mismo, lo ofrezco como alma víctima. Es decir, Señor, todo sea, yo no quiero, no lo deseo, pero lo acepto para bien de mi cónyuge y sobre todo el no generar o poner los elementos necesarios para que él pudiera llegar a ser cometer adulterio. Adúltero. Entonces ahí en ese momento la persona se vuelve alma víctima en la divina voluntad. No hay problema, ¿sí? Había otra pregunta, ¿no? Creo que no, era todo. Bueno, entonces lo vamos centrando, o sea, matrimonio es hombre y mujer creados por Dios al principio. Dos seres que son total y absolutamente diferentes del resto de la humanidad por creación, por creación. Dos seres que deberían de ser complementarios y que están enfocados a una unión de pareja, una unión familiar, con tal de formar un ambiente adecuado para su desarrollo personal de los dos y para el desarrollo de sus hijos. Un momento en el cual Dios nos pide que seamos partícipes de esa creación de hijos suyos, en donde Él pondrá la parte espiritual y nosotros la parte material. No nos pide que tengamos los hijos que, así como se dice vulgarmente, los hijos que Dios quiera. No, los hijos que podamos educar, los hijos que podamos sostener, los hijos que podamos tolerar, porque a veces hay problemas de carácter, de tipo emocional, en donde no es muy fácil el adaptarse a tener hijos. Entonces, Dios nos dice, de acuerdo, ten los que tú creas que es posible que tengas, pero, pero en el momento que ya no quieras, en ese momento usa la castidad. Está siempre abierto a la vida. ¿Quieres tener una actividad sexual? Puedes tenerla, pero siempre y cuando estés abierto a la vida. ¿Qué quiere decir eso? No pongas un obstáculo a la procreación. Y entonces uno dice, bueno, espérate, momento, yo ya no deseo, ya no puedo tener más. Y Dios suple esto por medio de días de esterilidad en la mujer. La mujer es fértil al mes durante 6 días. El resto no hay problema. O sea que Dios mismo nos está proveyendo de la forma de ir entrenando y practicando esta castidad para decir, estos días no, estos días sí. Y eso me puede llevar a estar más en sintonía con Dios. ¿Sí? Ahora, hay yo diría, es tremendo. ¿Por qué no lo queremos hacer? Porque hemos vuelto nuestro matrimonio lo voy a decir con las palabras que Jesús lo dice, una cama de pecado, una casa de pecado, porque lo único que nos interesa es la satisfacción. Vamos a leer un pedacito de una revelación que Jesús le da a un vidente, donde habla de esto. Son palabras muy fuertes, pero que son desgraciadamente reales. Dice Jesús, ¿qué diferencia hay entre el lecho del pecado y el lecho de dos cónyuges
que no se rehúsan al gozo, pero sí a la prole, la diferencia es bien poca. Y si por enfermedad o por imperfecciones es aconsejable o concedido no tener hijos, entonces se necesita saber ser continentes y prohibirse aquellas satisfacciones estériles que no son otra cosa que satisfacción del instinto. Es clarísimo, ¿no? Bueno, clarísimo. Una pregunta que Dice, ¿qué pasa con la planificación artificial y con la ligadura de trompa? todo lo que sea poner un obstáculo consciente a la procreación está fuera del plan de Dios. Hay diferentes tipos de métodos. Hay métodos que son totalmente rechazados y que son pecados y pecados mortales tremendos, como sería el dispositivo. El dispositivo intrauterino es abortivo. Digan lo que digan, porque nos dicen que no, nos dicen que es el cobre, que es espermaticida. Perdón, pero el punto del dispositivo es una inflamación de la parte interior de la matriz que se llama endometrio y que eso vuelve inhábil la fijación del huevo. El embarazo se lleva a cabo en la parte distal de la trompa y de ahí hasta que llega al útero ese huevo, ya no es un óvulo, es un huevo. Son 6 días lo que tarda en llegar y en el momento que llega se encuentra con un tejido que no es adecuado para anidarse y eso produce un microaborto. Así que el dispositivo es abortivo. No, definitivamente no. Hay métodos que son también abortivos. La píldora del día siguiente. Esta píldora, su finalidad es, si hubo embarazo, lo voy a remediar. Si no hubo embarazo, no lo remedio. No puede actuar antes de, porque el embarazo ya se llevó a cabo. Así que definitivamente estamos ante otro método que es francamente abortivo. El aborto ya como tal, bueno, pues ahí ya no hay discusión. Fuera de estos, hay métodos que no son abortivos, pero que impiden la fertilización, ponen obstáculos. Y estos son todos los hormonales, llámese pastillas, llámese ampolleta, llámese implante, llámese como se llame, son hormonales y eso estamos contrariando la voluntad de Dios. No estamos abiertos a la vida y estamos usando la relación única y exclusivamente como satisfactoria, quitando a un lado el punto principal que es la reproducción. Y el ejemplo que nos pregunta la ligadura de trompas también. Es exactamente lo mismo, o sea, se quita ya sea la ligadura de trompas o la vasectomía, es el mismo punto. Por un lado, se impide el paso del óvulo hacia la matriz y del esperma para encontrar el óvulo. En la ligadura, la vasectomía, lo que pasa es que se impide la salida del espermatozoide. Así que los dos están también dentro de lo mismo. Dice, ¿no se debe tener relaciones entonces fuera de los días fértiles? No, creo que lo expresamos bien. Dios pone ciertos días de fertilidad en la mujer y pone ciertos días que son en que la mujer es estéril. Incluso la iglesia acepta este método, que es el método natural, que se ha llamado método del ritmo, que por cierto no se lo recomendamos, falla mucho. Es un método que se llama de la ovulación, en que se miden los niveles hormonales de la mujer para saber qué día es fértil y qué día no. Ahora, lleva el punto a favor de que se está usando la castidad en ciertos momentos, pero lleva el punto en contra de que estamos haciéndolo
total y absolutamente en forma voluntaria y directa, diciéndole no a la vida. ¿Qué sería la relación normal? Tener relaciones sin fijarnos en qué momento y y estar abiertos a que si viene el embarazo, pues ya vino. Si queremos hacerlo un poquito más apegado, usar estos métodos que son los naturales y en donde el ser humano puede tener relaciones cuando aquellas prácticas, aquellas pruebas le indiquen que la mujer no es fértil. Y eso está aprobado por la Iglesia. Repetimos, es la parte de yo te doy las llaves para que ates lo que quieras y desates lo que quieras. Y lo recomendable es llegar a la castidad. Llegar a la castidad. Siempre hemos mencionado que el hombre tiene muchas miserias en su interior. Una de tantas miserias es esta, es la inclinación a la sexualidad indiscriminada. Pero las miserias nos han servido, bueno, Dios las puso en nosotros para llevar a cabo las virtudes. Yo no puedo decir que soy virtuoso si no tengo la incitación de una miseria que me lleve a hacer algo que está en contra de la voluntad de Dios. Así que bueno, pues no sé, es un tema larguísimo, es un tema que no se agota en una hora, que desgraciadamente ya se nos agotó una hora. Pero esperamos que hayamos podido dar algunos pequeños destellos de lo que es el matrimonio querido por Dios. ¿Sí? Hay un folleto que es interesante, un folleto del matrimonio verdaderamente cristiano y que es pues una guía para toda aquella persona que desee penetrar un poco más en este tema. Bueno, ya pudimos ver el video sobre el tema, que en verdad es muy importante y que pues tenemos que llegar a la castidad para evitar de pronto uno, solo por el gozo del sexo o de la relación, pues entrar en pecado por los abortos o por los niños no deseados, ¿no? Entonces, pues, eso era el tema que quería que oyeran de parte de la explicación del doctor Tomasín. Si hay algún comentario, pues estaría bien que lo hiciéramos ahora o continuemos con la lectura. Sí, no fue, me parece que fue realmente importante el escuchar el video porque pues con la explicación del doctor y las lecturas que hizo, pues nos amplía un poquito más pues el comentario que hacían acerca de José, de José y María cuando ellos se confesaron pues que habían ofrecido la virginidad a Dios y eso fue de los dos. Y por eso en la lectura la Santísima Virgen María nos dice que ellos ya se sintieron pues bien al confiarse cada uno lo que querían acerca de la virginidad y cómo fue de bonita esa relación después pues en, en la casita de Nazaret. Gracias. Gracias, Arbe, gracias, Fabi. Bueno, como bien sabemos, la semana pasada pues no pude estar en la sesión, ¿verdad? Pero el día 16 tiene bastantes puntos importantes. Claro, uno de estos es este tema que se ha resaltado bastante porque, y es bien importante, ¿no? De ambas maneras, tanto para nosotros, pero algo que me llama la atención porque ese voto de virginidad perenne que tenía ya José,
y María, ¿no? Entonces, ¿cómo es la perfección del plan de Dios? De hecho, eso lo miramos en el día, me parece que fue el 15, con el desposorio, ¿no? Donde ella se abandonaba, porque se acuerdan que decía esa frase de que inclusive ella por querer defender su virginidad se hubiera rehusado al casarse, hubiera echado a perder el plan de Dios. Entonces la importancia más que nada es de estar alineado en la voluntad, ¿cierto? Sin importar el estado, sin importar eh, el puesto en el que estés. De hecho, en el video que trajiste con el doctor también se nota eso, ¿cierto? La pregunta de la persona, de la señora que hace la pregunta, ella dice, yo sí quiero vivir, pero mi esposo no quiere. Entonces es algo importante, ¿no? Ahí también vemos el puesto, el estado conyugal que tiene la persona. ¿Cuál es la intención? ¿Por qué? Porque dice, si nos vamos de acuerdo a lo que tiene la iglesia, a lo que manda la iglesia, a lo que nos revela el Evangelio, como tales, dice, tú no ya no te perteneces tú, le perteneces al esposo o el esposo a la esposa. Pero Ujú. eso no te quita, ni te agrega, ni te quita. O sea, estás con la intención, tú te mueves, o sea, ¿cómo voy? El simple hecho de tener la intención ya es válido. ¿Sí me explico? No te estás saliendo del plan, no te estás saliendo de la voluntad. Entonces, ¿qué es lo importante? Es estar en la voluntad. A eso es lo que voy. Ese es el primer punto, ¿cierto? Entonces, em, en ese lado es muy importante porque mucha gente diría, es que yo no puedo porque el esposo no quiere. Entonces estoy obligada a vivir una vida fuera de la castidad. No, eso se llama castidad también porque estás en el puesto, estás con la intención, estás dentro del mandato, estás en la obediencia, esa sería la frase correcta, ¿no? Mantenerse en la obediencia. Entonces eso me llamó mucho la atención. El otro punto para resaltarlo, vamos también con la intención. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál es la intención? La intención es procrear, es estar abierto a la vida. Sabemos que en la iglesia esa es una de las fuentes principales, ¿no? El estar abierto a la vida en todo momento. Entonces, cualquier método que se quiera traer, el que sea, inclusive el que es válido en la iglesia, el que él estaba diciendo algo así como del ritmo, me parece que mencionó, Sí. el método natural, eh, ya simplemente por tener la intención de estar cerrado a la vida, ya estás fuera de la voluntad. Aclaremos eso. Aunque sobre el mandato de la iglesia no te está saliendo, pero de acuerdo a la voluntad, Ujú. a la divina voluntad, estás fuera, porque no estás abierto a la vida. Ujú. Estás poniendo tu voluntad impidiendo la vida. Y cuando ahora sabemos que la finalidad de los hijos de Dios es extender el reino, estás ahora sí que eh, destruyendo el plan de Dios. Estás poniendo ahí un alto al plan de Dios que es extender el reino, ¿no? Ujú. Llamémoslo por la intención que tú quieras, por la intención que tú digas, es que ya no puedo por salud, ya no puedo porque ya no tengo más dinero para más hijos, no importa la excusa, ahí ya estás obstruyendo el plan. Entonces, ese punto también lo quería rescatar, ¿no? Tanto en ambos vemos bien claros lo que viene siendo la intención, Ujú. la intención. Y bueno, no sé qué otro comentario haya por ahí o que quieras aportar, Arbey. En este caso también, o no me acuerdo si lo dijo él allí en el video, es que si aún uno tiene una incapacidad, o sea, si de pronto la, ya no tiene las tropas de falopio, ya no tiene el útero ni nada de eso, también debe de tener castidad en ese sentido. No, no porque no puede quedar en embarazo, lo voy a hacer, no. O sea, la intención es no el deseo, sino es, la intención es procrear. El acto es para procrear, procrear.
no para sentir uno el gusto o el deseo o la sensación agradable, no. Sí, si estamos enfermos y no podemos procrear, también el Señor invita a la castidad en ese sentido. ¿Alguna pregunta de alguna persona del grupo? Bueno, todos quedaron como conformes con la explicación del padre, del doctor Tomasín. Ajá, Bueno, sí, es que estuvo muy completa la información, muy amplia y sí, está muy clara también para poderlo meditarlo y hacerlo, llevarlo a la práctica, ¿verdad? Así como se estipula, los que queremos estar en divina voluntad. sí, poco a poco. Yo Sí, insisto en la intención. Yo insisto en la intención porque independientemente, por eso les decía que uno puede tener la excusa de decir ya no quiero más hijos porque, bueno, hay embarazos que dicen ya son de alto riesgo o inclusive los médicos te dicen ya no puedes tener más hijos porque yo no sé, hay gente que sufre preeclampsia, me parece, ¿no? Que padecen mucho. Entonces, estas personas prefieren ya no tener más hijos, inclusive por recomendación médica, otro por economía, dicen ya no se puede, X o Y razón. A lo que voy es que desde ahí va la castidad, me explico, o sea, porque esa es la única forma, si no quieres más hijos, es la abstinencia total. El otro punto es estar siempre abierto a la vida. ¿Por qué? Porque inclusive por la edad, la gente diría, no, ya tengo 55 años, 60, yo ya no puedo tener hijos, este, da igual, ¿no? No, en Sara, ¿qué edad tenía? ¿Me sí, explico? Ana, ¿qué edad tenía? Entonces, la importancia de estar siempre abierto a la vida, en todo momento. Esa es algo que rescato. Y inclusive hay gente que dice, es que tú no puedes tener hijos por X o Y razón, nacieron estériles o accidentes o cualquier razón de la vida que sean considerados estériles, para Dios no hay imposibles, no hay. Entonces aquí la última palabra la tiene Dios y nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar la palabra de Dios, a escuchar la voluntad de Dios, lo que Él quiera, decir nosotros abiertamente lo que quieres tú, lo quiero yo, punto, así. Y y pues obviamente, ¿verdad? Si ambas personas están de acuerdo en vivir una castidad, que yo creo que en estos tiempos es imposible casi al punto de vista como San José, ¿verdad? Eso es tremendamente, él es tremendo santo, pero, pero que ambas personas estuvieran de acuerdo, pues claro, ¿no? Se pudiera, pero si no, no le quita el mérito ni a uno ni al otro, como lo que fue la pregunta de la señora, ¿no? Ujú. Y rescatando también del día 16 porque tiene puntos bien importantes. Yo me imagino que ya los comentaron la semana pasada, no he tenido la oportunidad de ver el video, pero también, a ver, aquí lo había subrayado. El punto del día 16 que fue para descender el reino, el adiós, pero me llamó mucho la atención una parte donde nuestra madre es, a pesar o sea, de todo su clamor y de todo su pedimento porque desciende al verbo, es escuchada, como dice acá, le dice la divinidad, le dice, hija, ¿quién te puede resistir? Has vencido, la hora divina está cerca. Tú regresa a la tierra y continúa tus actos en la potencia de mi querer. Y con estos todos quedarán sacudidos y cielo y tierra se darán el beso de la paz. Y ella dice ahí, a pesar de esto yo no sabía, aún no sabía que debía ser la madre del verbo eterno. Pero ¿cuál es el mandato? Es vuelve a la tierra y continúa tus actos. Entonces esa es la importancia. O sea,
vivir todos tus actos en voluntad de Dios, ya sea tu vida completa, me explico, la finalidad, la procreación, tu vida, tu infancia, tu vida de adulto, tu vejez, en todos los sentidos, toda tu vida completa, esa es la importancia, ¿no? Tú llega y vete en obediencia y lo que Dios quiera en tu vida, tal cual será, pero es la finalidad, ¿no? Aquí nuestra madre ella se vino en todos estos actos a extender el reino. ¿Por qué? Porque como reinaba la divina voluntad en cada uno de sus actos, dice que ella fue formando, dice acá, yo con vivir de ella formé el cielo y su reino divino en mi alma. Si no hubiera formado en mí este reino, jamás el verbo hubiera podido descender del cielo a la tierra. Si descendió fue porque descendió en su reino que la divina voluntad había formado en mí. Encontró en mí su cielo, sus alegrías divinas, y jamás el verbo habría descendido dentro de un reino extraño. Dice, quiso primero formarse su reino en mí y descender como vencedor a su reino. ¿Qué nos está diciendo? Cuando escuchamos que nuestra madre dice, no, ella solo es un vaso que el Señor usó para descender como cualquier mujer, ¿cierto? Vemos que no. Y no fue solamente porque fue elegida, sino fue porque ella venció la prueba, porque el fiat divino se extendió en ella, porque ella en sus actos extendió el reino, formó los cielos, el reino, el cielo de donde dice que el verbo al descender seguía viviendo en su cielo, o sea, no hubo cambio, no hubo de allá cambio hacia acá, ¿me explico? ¿Y ella qué es lo que hacía? Una vida cotidiana, una vida en obediencia, una vida en santidad, una vida en castidad. Ella no se cerró, ella no en ningún momento dijo, como lo dije hace rato, ¿no? No dijo, no, yo tengo voto de castidad, yo no me puedo casar. Nunca dijo nada, ella siempre estuvo en la obediencia, confiando todo momento. Por eso es lo que tenemos que aprender de ella. En nuestra vida no podemos decir, regresando al tema de la castidad, no podemos decir, es que yo no puedo tener más hijos porque ya no tengo el dinero, porque X o Y, porque no me va a dar tiempo para estudiar, para trabajar, para graduarme, que es lo que vemos ahorita con las mujeres, ¿cierto? La mayoría dice, no, les preguntas a las jovencitas de 15, 16 años, no, yo, el plan, ¿no? Casarme hasta después de la carrera ejerzo 10 años y después de 10 años, a ver después los hijos, o sea, ese sería como el plan que vemos ahorita porque quieren que su esfuerzo, su estudio, su trabajo no se vea interrumpido, ¿cierto? Entonces se han formado un plan de vida en el que todo parece bien, todo parece bueno. Uno diría, qué bueno que se preocupe por prosperar, qué bueno que se preocupe por su profesión, qué bueno que se preocupe por, no sé, recorrer el mundo antes de casarse, antes de los hijos, porque decimos que los hijos te esclavizan, ¿no? O son impedimento para tus planes o para el éxito de lo que el mundo nos propone en estos tiempos. Cuando realmente lo importante es mantenerte alineado con la voluntad de Dios. Uno diría, bueno, voy a estudiar, voy a trabajar, si Dios permite, en tal cosa. Siempre, si Dios quiere, yo lo quiero. Si se da este negocio, se va a dar si Él lo quiere. Y si se da es porque Él lo permite, porque lo quiere y porque es lo mejor para ti. Y si no ocurre de esa manera es porque no era lo mejor para ti. Entonces siempre alineados, ¿no? Entonces no vivir con ese afán de preocuparnos que, que es mejor y que no es, que es mejor y que no es tan bueno para nosotros. Ahí es donde nosotros queremos diseñar las cosas, ¿no? Decirle a Dios lo que tiene que hacer. Dame tal cosa o como se dice, ¿no? Decirle al médico cómo te tiene que sanar. Ahí. Y pues bueno, no sé, me quedo ahí con ese pequeño resumen también del día 16.
No sé si quieren seguir con la lectura del 17, creo que es corta. ¿Podemos empezarla? Claro. Ujú. ¿La compartes tú o la comparto yo? Si gustas la comparto, no me es problema. A ver, yo ya la tengo aquí a la mano. Concluyendo la parte de la 16 que hiciste un muy buen resumen. Aquí está también donde dice en la última parte, dice, yo adquirí por gracia lo que en Dios es naturaleza, la fecundidad divina, para formar sin obra de hombre el germen, para hacer germinar de mí la humanidad del Verbo eterno. ¿Sí? O De sea, lo que... hecho, ajá, adelante. Sí, sí. De hecho, a mí esa parte me impactó, honestamente, esa frase, porque, bueno, estoy tratando de ver la sesión, acá está. Esa parte a mí me impactó muchísimo porque veamos lo que dice, ¿verdad? Vamos a regresar en el 16. Creo que acá. Sí, ahí. Ujú. Ajá, yo adquirí por gracia lo que en Dios es naturaleza, la fecundidad divina para formar sin obra de hombre el germen, para hacer germinar de mí la humanidad del verbo. Esta frase, ¿quieren ver la profundidad? Veamos, dice, yo adquirí por gracia lo que en Dios es naturaleza. ¿Cuál es la naturaleza de Dios? Es, dice, esta fecundidad divina para formar sin obra de hombre el germen para hacer germinar en mí la humanidad del verbo eterno, o sea, crear. La naturaleza de Dios, crear profunda, da vida, dar vida a todo, ¿no? Lo que me hizo pensar a mí esta frase, si el hombre, porque si no, ahí ya me meto por otro lado, pero vamos para Adán, ¿cierto? ¿Se escucha un micrófono? No, está bien. Ok, en el tiempo de Adán, cuando el hombre cae, que es una de las cosas que se le dice a Eva, ahora parirás a tus hijos con dolor, ¿cierto? O sea, no era el plan inicial. ¿Cómo fue el parto de María? De luz. Ella estaba en la voluntad. Y acá en este punto, nuestra madre dice adquirió por gracia, o sea, se le dio lo que Dios hace como tal. Entonces yo ahí me surge la pregunta, ¿cómo realmente tendría que ser el, el hecho de multiplicar a los hijos de Dios sobre la tierra? Porque como tal no era el plan inicial de Dios. ¿Sí vemos? Entonces por eso nuestra madre desde la virginidad dice adquiere por gracia la fecundidad divina para formar sin obra de hombre el germen para hacer germinar en ella la voluntad del verbo. Entonces, se encarna el verbo en ella por obra de Dios, ¿cierto? Pero en ella misma se logra producir esto porque bien lo vemos arriba, ¿no? Que la divina voluntad era la que reinaba en ella, la que estaba en ella, la que obraba en ella. Entonces Dios obra, Dios crea por naturaleza y siempre saca nuevo, todo el tiempo, y es inagotable. Entonces para nosotros también, de cierta forma, no estamos en el plan inicial. Por eso dice en una parte nuestra madre, que si para él era tan importante la virginidad, ella daba su voto de virginidad desde los 3 años, ¿se acuerdan? O sea, ella no entendía por qué era tan importante, o probablemente sí lo entendía, pero ella lo quiso dar tal cual, ¿no? Eh, Eso es un punto que tenemos que ver, más allá de la castidad. ¿Por qué es tan importante la castidad para Dios? ¿Por qué era tan importante la virginidad para Dios? Quizás desde el plan inicial era diferente,
De hecho lo dice por ahí en alguna lectura, un video del doctor, me parece. Tendríamos que indagar un poquito más en el tema, pero la procreación del hombre iba a ser distinta a lo que conocemos ahora. No sé si tengan por ahí alguna lectura relacionada, porque no la tengo preparada, ¿no? Pero solamente a eso me trae a mí esa frase. Y dice acá para concluirla, ¿qué cosa no puede hacer la divina voluntad obrante en la criatura? ¿Cuál es la voluntad obrante? Que viva segundo tras segundo, o sea, en todo momento en tu vida, respiro tras respiro, latido tras latido, obrante en todos tus actos, continuos. Dice, ¿qué cosa no puede hacer? Bueno, dice, puede hacer todo y todos los bienes posibles e imaginables. Por eso, lo que más te debe importar es que todo sea en ti voluntad divina, si quieres imitar a tu mamá y hacerme contenta y feliz. Entonces, lo que más nos debe de importar es que todo sea en nosotros voluntad divina. ¿Se acuerdan? Sin importar tu estado, sin importar la situación, sin importar si es blanco, negro, morado, azul. Todo el tiempo lo importante es que sea hecho en voluntad divina. O sea, vivir en esa unidad con Dios. ¿Por qué? Porque de esa manera es Él el que está obrando a través de nosotros. Y bueno, vamos a ver si encontramos un poquito más sobre este tema de la creación, procreación inicial del hombre, como tenía que ser inicialmente. Y bueno, vamos con la lectura del día 17. Día 17. La reina del cielo en el reino de la divina voluntad. Las puertas del cielo se abren. El sol del verbo eterno se pone a la espía. Envía a su ángel para avisar a la Virgen que la hora de Dios ha llegado. El alma a su mamá celestial. Mamá Santa, heme aquí de nuevo sobre tus rodillas. Soy tu hija. Quiero que pongas en mi boca el alimento de tu palabra dulcísima, que me lleva el bálsamo para sanarme las heridas de mi mísera voluntad humana. Mamá mía, háblame, desciendan tus potentes palabras en mi corazón y formen una nueva creación para formar el germen de la divina voluntad en mi alma. Lección de la soberana reina. Hija queridísima, es propiamente esta la finalidad que amo tanto, el hacerte oír los arcanos celestiales del fiat divino y los portentos que puede obrar donde su voluntad reina completamente, y el gran mal de quien se hace dominar por el querer humano, a fin de que tú ames esta voluntad para hacerla formar su trono en ti y aborrezcas tu querer para hacer de tu voluntad el escabel del querer divino, teniéndola sacrificada a sus pies divinos. Paramos ahí poquito. Vamos a retomar la parte del alma, donde aquí nos está diciendo ella que formen una creación, ¿verdad? Dice, mamá mía, háblame, desciendan tus potentes palabras en mi corazón y formen una nueva creación para formar el germen de la divina voluntad en mi alma. ¿Por qué? Porque ella, en la lectura anterior, vimos que forma el reino y forma el cielo donde desciende el verbo, ¿cierto? En ella. Entonces aquí por eso le dice, con tus potentes palabras formen una nueva creación, o sea que nos empiece a ayudar a nosotros a formar ese reino en nuestra alma, para que también sea el verbo divino a descender en nosotros, o sea, Jesús mismo a tomar vida, a extender su reino en nosotros, ¿no? Que ese es el llamado que nos están haciendo. Y por eso dice esto, ¿no? Esas palabras, porque las palabras transmiten el conocimiento. Y acá en la primera parte dice ella, es propiamente esta la finalidad que amo tanto, el hacerte oír los arcanos celestiales del fiat divino y los portentos
que puede obrar, donde mi voluntad reina completamente. Bueno, acá. Bueno, de los Que, portentos donde puede obrar. Ajá. sí, iba el hacerte oír los arcanos celestiales. Entonces yo busqué qué quiere decir arcanos Ujú. y arcano quiere decir secreto, misterio, recóndito, reservado, ¿sí? Insondable, son sinónimos de arcanos. O sea, podríamos decir que el hacerte oír los misterios celestiales. Todo, ¿no? Los secretos Sí, celestiales, todo lo que es de cielo, porque ella lo conoce. Ella, ajá, ¿se acuerdan? Toda la vida, ¿no? No era para ella extraño el cielo para ella en ningún momento. Entonces, sí, la finalidad que ella nos está compartiendo aquí es esta, al hacernos, dice, oír los arcanos celestiales, los secretos, el misterio del cielo, todo del fiat divino y cómo obra, de esa manera nosotros vamos a ir adquiriendo esa información, que esa información es la que viene a crear y a abrir y a anchar el terreno donde el reino se extiende. Porque que ujú, nadie ama lo que no conoce. Entonces, por eso primero no lo hacen conocer. sí, Y acá le dice, a fin de que tú ames mi voluntad para hacerla formar su trono en ti, y aborrezcas tu querer para hacer de tu voluntad el escabel del querer divino. ¿Se acuerdan que ella colocó su voluntad como escabel? ¿Se acuerdan? sí, Al, amarrado al amarrado al trono. trono. Entonces esa es la petición, porque si por ahí inicia para ella también todo esto, que es la prueba, ¿se acuerdan? Y Sí, después de que ya ata su voluntad, recibe los mares de la potencia, de la sabiduría, del amor. Entonces, para nosotros también, por eso es que ella dice, ven y conoce para que después ames. Y es ujú, curioso porque acuérdense que cuando ella es creada, ella dice que ella mira lo que la voluntad humana había hecho en el hombre. Entonces ella también le muestran, o sea, con información, ¿cierto? Ella también se le ella- muestra el mal que hizo la voluntad humana en el hombre y ella dijo, no, yo no quiero eso, yo no quiero eso y eso es lo que a ella le ayuda también a llevar a cabo y pasar esa prueba, ¿no? Tan importante, sí, que es la que da la confianza y para, para el querer divino que no salía, no salir nunca. Bueno, sí, continuamos. Oh, Arbey tiene Y comentario. que me viene a la mente es que tengamos en cuenta que no es cualquier cosa, son secretos los que nos están enseñando. Todo lo que estamos aprendiendo de Mamá María, eso no lo conocíamos nosotros, solo lo conocía ella, ¿sí? Y de esta forma estamos aprendiendo a amar a Mamá María porque desde la creación de su alma, ella se dio cuenta que era la mamá nuestra y no nos rechazó. Ella nos aceptó como sus hijos, sus hijos. Entonces, pues miren, estos son los arcanos, son los secretos, no son cualquier cosa. Ella dice que este libro es escrito con letras de oro, ¿sí? Valen mucho. Y entonces, pongámosle cuidado a todos estos secretos que nos han dicho. Repasémoslos. Como dicen ellos, seamos atentos, porque la Virgen estuvo muy atentísima. ¿Se acuerdan? Ella lo dijo. sí. Ahora, hija mía, escúchame. Yo continuaba mi vida en Nazaret. El fía divino continuaba extendiendo en mí su reino. Para ello, se servía de los más pequeños actos míos, incluso de los más indiferentes, como era mantener el orden de la pequeña casita, encender el fuego, barrer y todos aquellos servicios que se acostumbran en las familias, para hacerme sentir su vida palpitante en el fuego, en el agua, en el alimento, en el aire que respiraba, en todo.
e invistiéndolos formaba sobre mis pequeños actos mares de luz, de gracia, de santidad. Porque donde reina el divino querer, tiene la potencia de formar de las pequeñas naderías nuevos cielos de belleza encantadora, porque él, siendo inmenso, no sabe hacer cosas pequeñas, sino que con su potencia da valor a las pequeñeces y de ellas forman las cosas más grandes, de dejar atónitos cielos y tierra. Todo es santo, todo es sagrado para quien vive de voluntad divina. Paramos ahí. Es bien importante este párrafo porque vemos que volvemos a la intención, a la alineación de voluntad con Dios, ¿cierto? Aún en lo más pequeño, porque nuestra madre realmente en la tierra no tuvo grandes actos, no resucitó muertos, no hizo milagros, así, no, o sea, no hizo realmente cosas que nosotros pudiéramos decir extraordinarias. Ella que dice acá era lo más indiferente, dice, pequeños actos míos, dice, de los más indiferentes, mantener el orden de la pequeña casita, encender el fuego, barrer y todos aquellos servicios que se acostumbran en las familias. Pero si vemos que ella en cada acción que llevaba, por ejemplo, ella reconocía la divina voluntad. Ella reconocía el fiat divino en cada cosa. Por ejemplo, acá en el fuego decía para hacerme sentir su vida palpitante en el fuego, en el agua, en el alimento, en el aire que respiraba, en todo. Ella era como ponerse los lentes que nosotros perdimos con el pecado, ¿no? De no reconocemos realmente la divinidad en las cosas creadas, en la florecita del campo, en los animales. ¿Se acuerdan que en volumen 2 estábamos leyendo sobre ese tema, ¿no? De que tiene el mismo valor. Todo surge de un fiat, todo tiene el valor de un fiat, la creación de todo, tanto los animales como las plantas. Entonces habíamos comentado que la importancia del valor de las cosas no van por el tamaño, porque ahí decía, no por ejemplo, un mosquito no vale menos que una ballena, que es lo que habíamos hablado el día sábado, ¿verdad? Porque tanto el mosquito como la ballena fueron creados desde el fiat del amor divino. Entonces aquí, en estos actos tan pequeños, es que ella lleva vida a todo, ¿cierto? Lleva a los actos más cotidianos. Ella le dice acá prácticamente las naderías que nosotros podemos topar, pero ella en todo miraba. Por eso ella sentía la potencia divina en todo, en el fuego, y sentía esa comunicación, ¿no? Ahora nosotros con esta información que tenemos, ahora cuando vayan a aplastar una hormiga se van a acordar. Una ¿Verdad? cucaracha. Una cucaracha, entonces se van a recordar de eso. ¿Por qué? Porque es información que no teníamos antes. Ahora vamos a encontrar el amor de Dios hasta en una cucaracha, hasta, porque aquí dice nuestra madre, ella lo miraba en el fuego, en el aire, que era lo cotidiano que ella tenía. A eso voy. Si tú trabajas, digamos, en el campo, ahora vas a mirarlo en lo que te rodea. En donde trabajes, en donde pases tu día cotidiano, porque este era el día cotidiano de nuestra madre. Por ejemplo, las que son amas de casa, que a veces dicen, no, que nada de extraordinario hacemos en el hecho de cuidar los niños y todo. No, cuando ahora alimentes a tus hijos, vas a decir, ya vas a mirar, ¿no? Que ahí está la divinidad proviendo el alimento para tus hijos, que ese arroz que está en tu plato viene del amor de Dios
que infundió para que esa planta creciera. Si no sé, me explico, o sea, en las cosas más cotidianas vas a mirar el amor de Dios, porque aquí con nuestra madre es, bueno, eso les digo, es como esos lentes para ver todas las pequeñeces, la divinidad en todo lo pequeño, esos lentes los perdimos. Inclusive ahorita, si no es algo probado científicamente, no lo cree la gente. Y al final del día, con la ciencia lo único que hace es comprobar que realmente todo va más allá de la mente, ¿no? Porque hay cosas que, inclusive el mar, cuánta tecnología tienen, ni siquiera conocen el mar. Si vemos eso, entonces es solamente ahí un punto importante, ¿no? Aquí lo importante es estar alineados en la voluntad, extender la voluntad en los actos más pequeños, aunque creamos que son insignificantes, como le dice nuestra madre acá, las pequeñas naderías, ¿cierto? Bueno, Fabi. Sí, leyendo acá donde ella habla de los actos, pequeños actos, y aquí donde dice, para hacerme sentir su vida palpitante en el fuego, en el agua, eh, vemos que nuestra madre no exteriorizó nada, es decir, nada externo en ella se veía, nada extraordinario, podríamos decir, ¿cierto? No se percibía, yo creo que sí, pero que de sus actos fueran algo así como tú decías, extraordinario, no. Pero ella nos da una clave aquí, donde dice, para hacerme sentir su vida palpitante que respiraba en todo. Es más que todo como esa intimidad entre Dios y el alma, ¿sí? Donde todo se percibe, pero es a través como del ser amado, ¿cierto? Entonces, lo que se ve, lo que uno ve en el exterior, lo está relacionando con el amor de Dios, ¿sí? Lo está relacionando y ya lo está viviendo y ofreciéndole esa correspondencia de amor, porque dice, y todos aquellos servicios que se acostumbraban en las familias para hacer sentir su vida palpitante en el fuego, en el agua, en el alimento, en el aire, que respiraba en todo, e invistiéndolo formaba sobre mis pequeños actos mares de luz, de gracia, de santidad. Formaba. Y luego ella da como esa correspondencia, ¿no? Y termina no sabe hacer cosas pequeñas, por supuesto, Dios es súper generoso, es la generosidad, ¿no? Y no sabe hacer cosas pequeñas, dice nuestra madre. Bueno, ahí hay un punto bien importante. Gracias, Fabi, que de hecho también se me estaba pasando. La correspondencia. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, bueno, es que son dos, ¿no? Una, no reconocemos. Antes de Divina Voluntad, no reconocemos realmente a Dios en nada de las cosas. Muy a lucha hacia el que dice, oh, gracias Señor por un día más de vida, ya va bastante avanzado. ¿Por qué? Porque la mayoría, inclusive ateos, no creen que, bueno, ¿para qué hablar, no? De dónde viene el sol, que todo se creó no sé cómo. Ok, no están reconociendo a Dios. O sea, ya el reconocer ya es un paso. Ya, pero ahora mirarlo como realmente su vida, su divinidad en cada cosa creada va más allá, que es lo que nos está revelando. Pero ahí hay una tercera cosa, que es algo que mencionó Fabiola, la correspondencia. En la correspondencia de decir, bueno, Señor, tú me estás amando, en este plato de comida, tomando el ejemplo otra vez, ¿no? En este plato de comida me estás amando, ¿por qué? Porque estás proviendo para mi familia, para ti mismo, para sobrevivir, o sea, mantener tu vida. Él te está amando, ¿no? Tú puedes corresponderle amando, también poniendo tu te amo en todo lo que él te da. Igual puede ser para el sol, gracias por el sol del día de hoy, un ejemplo. Pero ahora va más allá la correspondencia en la divinidad.
en que ese acto que tú permitas ya no eres tú solamente de ti para Dios, sino es Dios mismo en ti. Ahí es donde se forman los soles, donde se forman los actos divinos. Aunque eso fue lo que llevó nuestra madre, vida divina obrante. Si vemos eso, o sea, nosotros vamos como por pasitos, ¿cierto? Entonces ya cuando reconocemos esta parte, no la vida obrante de nuestra madre, ella está obrando como obraba Jesús. ¿Se acuerdan que en la 11:29 nos hablaba de que en cada movimiento de sus dedos, cuando él trabajaba, se estaban rehaciendo las almas? ¿Y se acuerdan de todo eso? Nuestra madre también está obrando a lo divino aquí, en lo más pequeño. Por eso dice ella aquí, sino con su potencia da valor a las pequeñas, a las pequeñeces, y de ellas forma cosas más grandes. ¿Qué es lo que está formando aquí la divinidad? Está formando soles, está formando mares de gracia, está formando, rehaciendo las almas, redimiendo las almas, correspondiendo en el amor. O sea, nuestra madre está llevando toda una vida divina, tomando todo lo de su hijo, rehaciendo toda la vida de todos nosotros también. ¿Sí nos damos cuenta? ¿Por qué? Porque nuestra vida fue rehecha en Jesús, toda completa, pero nuestra madre también rehizo la vida porque ella tomaba todo lo de su hijo. Entonces aquí, en estas acciones tan pequeñitas en la casa de Nazaret, se estaban llevando a cabo todos esta infinitud de actos completos, de actos correspondidos a nombre de todos nosotros. O sea, esto es maravilloso, esto es profundo, esto nos explota la mente. Pero bueno, hasta ahí, no sé si continuamos con la lectura. Ahora, hija de mi corazón, préstame atención y escúchame. Unos cuantos días antes del descenso del Verbo sobre la tierra, yo veía el cielo abierto y el sol del Verbo divino a sus puertas, como para mirar sobre de quién debía emprender su vuelo, para volverse celestial, celestial prisionero de una criatura. Oh, cómo era bello verlo a las puertas del cielo, como vigilando y espiando a la afortunada criatura que debía albergar a su creador, y a la Trinidad Sacrosanta, observando la tierra no más extraña a ella, porque estaba la pequeña María, que poseyendo la divina voluntad, había formado el reino divino donde podía descender seguro, como en su propia habitación, en la que encontraba el cielo y los tantos soles de tantos actos de voluntad divina hechos en mi alma. La divinidad regurgitó de amor y se quitó el manto de justicia que desde tantos siglos había tenido con las criaturas, y se cubrió con el manto de misericordia infinita, y decretaron entre ellos el descendimiento del Verbo, y están en acto de hacer sonar la hora del cumplimiento. A este sonido, cielo y tierra quedan estupefactos y se pusieron atentos para ser espectadores de un exceso de amor tan grande y de un prodigio tan inaudito. Paramos ahí. Bueno, ¿ustedes se imaginan esa escena? Dice el sol del verbo divino a las puertas mirando hacia la tierra, viendo la criatura en la que va a descender. No podía descender en cualquier criatura. No, imposible, ¿cierto? Así que dice que ya miraba entre todas sus criaturas a una que no le parecía extraña, porque era parte de su mismo cielo, ¿no? Pero aquí dice, como vigilando y espiando la afortunada criatura que debía albergar a su Creador y a la Trinidad Sacrosanta, observando la tierra no más extraña a ella, porque estaba la pequeña María,
que poseyendo la divina voluntad, había formado el reino divino donde podía descender seguro como su propia habitación, en la que encontraba el cielo y tantos soles de tantos actos de voluntad divina hechos en mi alma. ¿Qué nos está diciendo este párrafo? Sumamente importante porque nos está resumiendo muchísimas cosas. La Trinidad Sacrosanta, o sea, no hay separación de Jesús con la Trinidad, es el Verbo encarnado, la Trinidad. Cada vez que vamos a la Eucaristía, mis hermanitos, no solo estamos recibiendo a Jesús, estamos recibiendo la Trinidad. No hay separación. Y eso nos lo deja claro en las horas de la Pasión, la hora de que instituye la Santa Eucaristía, me parece que es la número 4, la cuarta hora, ¿verdad? Sí, la cuarta hora, donde él dice que mira la Eucaristía, que va a instituir la Eucaristía, pero dice que le pide al Padre. Entonces baja el Padre, el Espíritu Santo, o sea, la Trinidad completa y se instituyen ahí. No hay separación. Entonces aquí este es un punto sumamente importante porque la Trinidad completita se encarnó en María. Así vemos, o sea, Jesús, su verbo encarnado sí, pero no hay separación del Padre y del Espíritu Santo, no hay. Si vemos ese punto, porque dice que la Trinidad Sacrosanta observando la tierra no más se extraña a ella, porque estaba María. María había formado el reino divino, dice, porque poseía la divina voluntad. La poseía. Acordémonos que ella, después que pasa la prueba, posee, ¿cierto? Ya posee la divina voluntad y la misma divina voluntad, la divinidad es la que crea el reino en cada uno de sus actos, en cada una de sus acciones. Por eso mirábamos en el párrafo de arriba, cuando ella barría, cuando ella prendía el fuego, eran actos que se estaban haciendo a modo divino. Entonces en el modo divino se estaban formando tantos soles de tantos actos de voluntad divina hechos en el alma de María. Se formaron tantos soles que eso fue lo que fue extendiendo el reino, se formó un cielo, se formó el reino, porque eso nos lo dijo en la 16, ¿cierto? Donde dice que ella, aquí, dice, ¿qué significa, escúchame hija, qué significa vivir de voluntad divina? Dice, yo con vivir de ella formé el cielo y su reino divino en mi alma. Si no hubiera formado en mí este reino, jamás el Verbo hubiera podido descender del cielo a la tierra. Si descendió fue porque descendió en su reino que la divina voluntad había formado en mí. ¿Sí vemos? ¿Quién formó el reino? La divina voluntad. ¿Con qué lo formó? Con los actos de María, hechos en divina voluntad. ¿Cierto? Entonces ahí es donde desciende. ¿Por qué? Porque se siente en sí mismo, o sea, se siente, como dice acá, no más extraño, porque estaba María entre nosotros en la tierra. Entonces es algo bien importante, ¿no? Algo también acá que dice la divinidad, regurgitó de amor y se quitó el manto de justicia que desde tantos siglos había tenido con las criaturas y se cubrió con el manto de la misericordia infinita. Y decretaron entre ellos el descendimiento del Verbo, y están en acto de hacer sonar la hora del cumplimiento. Ok, se cubrió con el manto de misericordia infinita. ¿Cuál era la misión de María? ¿Se acuerdan? Era la secretaria, Pacificar, la pacificadora, la que poner, rogaba, ¿sí se acuerdan? Que tenía que sí. poner el beso de paz entre el creador y la criatura. ¿Y qué Ujú. ocurrió aquí? Dejó de verlo, dejó de vernos con justicia y ahora nos empezó a ver a nosotros como hijos, con misericordia, porque encontró en María la posibilidad que descendiera ese verbo divino. Encontró una criatura en la que él pudo extender el reino. Y por ella, si vemos eso, o sea, es algo tan maravilloso y profundo ahí.
Es profundo, ¿cierto? Porque la misericordia, siempre decimos, oh, la misericordia de Dios que hemos conocido con Santa Faustina, el mar inmenso de misericordia de Dios. Pero ¿de dónde surge? De encontrar a una criatura obediente a lo que Él pidió, en una sola criatura que logró realmente llevar a cabo el plan perfecto que Él tenía, ¿no? De allí surge. Vio la posibilidad de la redención, de que valía la pena redimir al hombre. O sea, este es un tema profundo. Sí. Adelante. Bueno, lo que yo quería decir aquí, pues eso creo, lo comenté en la clase pasada, en el día 16 sobre los actos de María, que pues porque ella también fue preparada en el cielo para que ella fuera un cielo aquí en la tierra para Jesús. Y que nosotros, yo comentaba que nosotros, a medida que nosotros hagamos los actos en divina voluntad y nosotros tengamos, estemos pendientes con evitar pues hacer daño con nuestros actos a Jesús. Ya se me fue la palabra, Ofenderlo. el martirio constante. Sí, Ajá. estar uno pendiente de evitar cualquier ofensa contra él y haciendo y ofreciendo los actos cotidianamente, pues cada vez nos vamos pareciendo, nos vamos semejando más a él porque estamos evitando en caer en tentaciones y solo queremos es que él actúe en nosotros. Entonces, a medida que nosotros vamos haciendo esos actos con amor y el desprendimiento que necesitamos hacer y que la divina voluntad domine la voluntad humana y que sea la voluntad divina actuando con la humana, pero ya solo la divina es la que domina. Entonces, en ese momento ya vamos a ser ya semejante, o sea, vamos a conseguir como la semejanza con Jesús. Y pues eso es lo que se me vino a la cabeza en la clase anterior. Y así es que nosotros podemos volvernos un cielo para que Jesús habite en nosotros. Porque ya pues, vendríamos nosotros siendo también como unas hostias vivas, pues haciendo el proceso bien y de seguir las cosas como tenemos que hacerlas en la divina voluntad. Y que todos estos son procesos que tanto como Luisa Picarreta los pasó, son procesos que nosotros también podemos pasar para convertirnos nosotros en cielos, porque nosotros somos la tierra, y esta tierra, que es una habitación que Dios creó para que Él habitara en nosotros. Entonces, de esa forma que nosotros constantemente lo estemos buscando, todos los días lo llamemos y evitemos hacer cosas malas y hagamos todo con amor. Y el amor es darse. Recordemos eso que nos tenemos que dar. Entonces, pues de esa forma nos vamos volviendo cielos y vamos volviéndonos también esa hostia viva que que Él quiere mover sus brazos en nosotros, Él quiere mover sus piernas en nosotros, Él quiere hacer todo en nosotros, ya no en la hostia que está en la iglesia, sino que nosotros seamos ya esas hostias vivas donde Él habite constantemente. Ese cielo, ¿no? Es algo que dice aquí también María, su habitación. Ujú, ¿Se acuerdan? ujú, Y de hecho en volumen 12 nos habla eso, ¿no? De ser la habitación para Él. Es curioso, es más, no solamente Él ser nuestra habitación, sino nosotros ser su habitación de Él. ujú, sí. Porque nosotros, que Él sea nuestra habitación, sería solamente, sería inclusive fácil, porque sería solo tomar. Pero ser nosotros su habitación es poseer. Ujú. Sí, para eso fuimos hechos, una habitación para que Él nos habitara. Sí, gracias, Albey. Fabi. Ujú. Micrófono, Fabi. Gracias. Em, Algo que dice y muy repetitivo nuestra madre, dice, préstame atención y escúchame, ¿sí?
O sea que eso es, ella nos lo repite y si nos lo repite es porque es muy importante esa atención y esa escucha a nuestra madre. También, eh, como decía Ivette, como imaginarnos ese Dios inmenso, vigilante y espiando, como dice aquí, como vigilando y espiando a la afortunada criatura que debía albergar a su creador. Eh, yo lo traslado a, a cada una de las criaturas y a todos aquellos que conocen, que empiezan o que están conociendo el libro del cielo. Yo me imagino también a Jesús, a la divina voluntad, pendiente de cada uno de esas criaturas para saber en qué momento definitivamente se, se deciden a realmente ser habitación para Él, ¿no? Y si eso lo hizo en María, como decía Ivette, ahí con María realmente da comienzo a la redención. Con María se inicia, porque gracias a ella es que Jesús ya viene a hacer lo que tenía el mándame a mí, yo voy, cuando el hombre se sale de los planes divinos. Entonces, me imaginaba eso, ¿no? Cómo Dios está, la divina voluntad está pendiente de cada una de sus criaturas y como expectante y ansioso porque pues ser habitación de cada una de ellas, ¿no? Sí, bueno, continuamos con la lectura. ¿O quieren? Sí. Tienes el micrófono, Fabi. Perdón. Tu mamá se sentía incendiada de amor y haciendo eco al amor de mi creador, querían formar un solo mar de amor, a fin de que descendiera en él el verbo. Mis plegarias eran incesantes y mientras oraba en mi habitación, un ángel viene mandado del cielo como mensajero del gran rey. Se me pone delante e inclinándose me saludó. Ave, oh María, Reina nuestra, el fiat divino te ha llenado de gracia. Ya ha pronunciado el fiat porque quiere descender. Está detrás de mí, pero quiere tu fiat para formar el cumplimiento de su fiat. Ante un anuncio tan grande, tan deseado por mí, pero jamás había pensado que fuera yo la elegida. Quedé estupefacta y vacilé un instante, pero el ángel del Señor me dijo, no temas, reina nuestra, tú has encontrado gracia ante Dios, tú has vencido a tu Creador, por eso, para cumplir la victoria, pronuncia tu fiat. Yo pronuncié el fiat y, oh maravilla, los dos fiat se fusionaron y el verbo divino descendió en mí. Mi fiat, que era valorado con el mismo valor del fiat divino, formó el germen de mi humanidad, la peque formó del germen de mi humanidad la pequeñita humanidad que debía encerrar al verbo. Y fue cumplido el gran prodigio de la encarnación. Oh potencia del fiat supremo, tú me elevaste tanto de volverme poderosa
hasta poder crear en mí aquella humanidad que debía contener al Verbo eterno, que cielos y tierra no podían contener. Los cielos se estremecieron y toda la creación se puso en actitud de fiesta, y recreándose de alegría, cantaban sobre la casita de Nazaret para dar los homenajes y saludos al Creador humanado, y en su mudo lenguaje decían: oh prodigio de los prodigios, que solo un Dios podía hacer. La inmensidad se ha empequeñecido, la potencia se ha vuelto impotente, su altura inenarrable se ha bajado hasta el abismo del seno de una virgen, y al mismo tiempo ha quedado pequeño e inmenso, potente e impotente, fuerte y débil. Hija mía querida, tú no puedes comprender lo que sintió tu mamá en el momento de la encarnación del Verbo. Todos me apuraban y esperaban mi fiat, podría decir omnipotente. Ahora, hija querida, escúchame. ¿Cómo te debe importar el hacer y el vivir de voluntad divina? Mi potencia existe todavía. Hazme pronunciar mi fiat sobre tu alma, pero para hacer esto quiero el tuyo. Por sí solo no se puede hacer un verdadero bien, sino que siempre entre dos se hacen las obras más grandes. Dios mismo no quiso hacer las cosas por sí solo, sino que quiso a mí junto para formar el gran prodigio de la encarnación. Y en mi fiat y en el suyo formó la vida del hombre y Dios. Se ajustó la suerte del género humano. El cielo no estuvo más cerrado. Todos los bienes venían encerrados en medio a los dos fiat. Por eso, pronunciemos juntas fiat, fiat, y mi amor materno encerrará en ti la vida de la divina voluntad. Por ahora basta. Mañana te espero de nuevo para narrar a mi hija lo que siguió a la encarnación. Gracias, Fabi. Wow. Qué narración tan preciosa, ¿verdad? No la podíamos conocer de mejor fuente, ¿no? No se podía de mejor manera. Es un regalo, mis hermanitos. El tener este libro, como dijo Arbey hace rato, que está escrito con caracteres de oro, va más allá que eso, ¿no? Porque nos está compartiendo realmente paso a paso todo lo que ella vivió, todo lo que ella pasó, cómo funcionaron las cosas, por qué funcionaron las cosas, porque como bien dice ella acá, el fiat de ella era necesario. Dice, inclusive Dios no quiso obrar solo, sino quería el fiat de la criatura, donde él pudiera descender, donde él pudiera crear. ¿Por qué? Porque con ese fiat de ella era un acuerdo, ¿cierto? Un acuerdo voluntario, un decir sí, un hágase. Y eso es lo que daba la fusión. Pero ¿por qué era tan fuerte? ¿Por qué era tan grande el fiat de María? ¿Alguien entendió esa parte? Porque dice por ahí que su fiat era inclusive omnipotente, algo así. Se podría decir omnipotente, me parece que decía por ahí. ¿Por qué el fiat de María fue tan grande? ¿Por qué fue tan importante? Maggie. Sería porque fue la nueva Eva, porque con ese fiat ella restableció el orden para la humanidad. Ella, aunque con todos los privilegios que fue ella redimida en la eternidad y dotada de todos los atributos y privilegios celestiales,
pero ella era, o sea, como nosotros, pues, o sea, hasta cierto punto. Eh, se nació inmaculada, pero ella era de tierra también. ¿Cómo te podría explicar? Sus padres escogidos para que nuestra Madre Santísima naciera de ellos, inmaculada, pero, pero con esa misión, con ese designio celestial de abrirnos las puertas del cielo, de ser la primera Eva, igual que Jesucristo, igual que Jesús, pues pienso yo que eso es algo grandioso, que ella, su obrar divino en ella, en gracia. Cierto. Em, También algo que nos dice la fusión de los dos fiat, ¿verdad? Dice que viene el ángel y le dice eh, que la divinidad ya había pronunciado el fiat para descender, pero dice que pronunciara ella su fiat para aceptar, ¿cierto? Entonces, dice ella acá, yo pronuncié mi fiat y oh maravilla, los dos fiat se fusionaron y el verbo divino descendió en mí. Esta es la clave. Los dos fiat se fusionaron. ¿Cuál es la fusión? Acuérdense que Jesús dice que para que algo se fusione tiene que ser de la misma naturaleza. ¿Se acuerdan que dice que si fusionamos, si fundimos, bueno, ese ejemplo lo dio el doctor, si funden oro con plata van a saber dónde está el oro y dónde está la plata, pero si funden oro con oro no saben dónde empieza y dónde termina, ¿cierto? Los dos fiat eran de la misma naturaleza. Por eso fue importante, porque en ella estaba la divinidad. Ella dio su fiat, ella dio su voluntad humana, la tenía, como habíamos leído, ¿no? Como escabel en el trono de Dios. Entonces su fiat de María era el fiat de Dios en María. ¿Sí vemos eso? Eso es lo que hicieron. Lo que lleva a que estos dos fiat se fusionen tienen que ser de la misma naturaleza. Ambos fiat son divinos, pero uno es el fiat de Dios y el otro es el fiat divino obrante en la criatura. ¿Sí vemos esa parte? Entonces, como bien dice Bere, ¿no? Maggie fue, perdón. Ella, cierto, es la nueva Eva, todo eso, pero esa es consecuencia de, ¿por qué? Porque ella ya dio su voluntad, ya es la divinidad obrando en ella. Y al Me, ella estar alineada, ¿sí, Maggie? me viene una pregunta así nomás de su alma eh, pasó la prueba, bueno, estuvo a prueba en la eternidad. Y, y después cuando ella dijo, ató su voluntad al trono de Dios, en ese momento ella fue inundada con mares de gracias, potencias y todo el amor. Y todo. Eso ocurrió en el adintra, en la, en la, en la eternidad. Eso es una pregunta que me llegó ahorita, ¿no? El alma de nuestra madre fue creada ya con todo, así como llena de gracia, con las potencias divinas y todo, en el adintra, en la Santísima Trinidad, en el seno de la Santísima Trinidad. Como se exterioriza, porque Ella ella ya es formaría creada. Ella es creada, pero todo ocurre como que al mismo tiempo. No sé si eso te responde, ¿no? Porque todo ocurre como que todo al mismo tiempo. Acordémonos que todo en Dios es acto presente, como que todo ocurre en el momento. Y ella desde cuando es creada, parte. ella automáticamente da su fiat en el momento, ¿no? Y eso es lo que a ella la prepara desde la eternidad. Pero es un poquito confuso de explicar o de entender a mente humana
porque no estamos muy acostumbrados a entender el no tiempo de Dios. Em, Entiendo tu punto, que si es creada en el adintra de Dios como tal, pero más que nada es exteriorizado, ¿no? O sea, sí, sí, como te diría, como una Emanado, como algo extensión. que le proyectaron. Se vuelve como una extensión porque ella, o sea, acuérdense que la voluntad divina, acuérdense que una cosa es poseerla. Cuando ya hay una seguridad que se posee, ya es como una extensión de Dios en el alma. No sé si me explico, ¿no? Y en ella, am, Laurita dice, no entiendo cómo desde que fue creada dio su fiat. Bueno, eso lo explica en los primeros días del libro, ¿no? Desde que cuando ella es creada, es como que todo ocurre al mismo tiempo, porque inclusive nosotros somos creados en la humanidad bueno, somos creados en el vientre de María cuando la humanidad de Jesús es creada también, pero resulta que todo en el verbo, por eso dice todo es creado por Él, en Él y para Él, ¿no? Entonces es como que es un no tiempo de Dios, es un poquito complicado de entenderlo, pero por eso dice que Jesús está en el principio, en el medio, es fin, es todo, ¿no? eh, con ella, desde que es creada, da su fiat. Eso lo explica en el día 1, en el día 2 del libro de la reina, Laurita. No sé si has tenido oportunidad de leer los primeros 2 días, inclusive el día 3. En el día 4 da la prueba, pero lo explica muy bien en el día 1 y en el día 2. Entonces, ella da su fiat desde que ella es creada porque ella ve, se le presenta la humanidad, el daño que le hace a la humanidad la voluntad humana. Entonces ella no quiere saber nada de la voluntad humana, al contrario, quiere reparar, quiere corresponder, quiere dar, y ella da su fiat no por miedo, lo da por amor, porque ella dice, de todo lo que me dio, yo quiero corresponder a algo mío, ¿no? Y ella da ese fiat en libertad. Y ahí es donde la encierra, o sea, ahí es donde ella posee todo, le da en correspondencia, porque por ejemplo Adán solamente tenía prestada bueno, tenía la divina voluntad, pero no la poseía como tal, o sea, la tenía como por decir prestada porque no pasó la prueba. Ok. Fabi. Sí, precisamente en el día número 4, lo que tú decías, ella dice, yo veía la necesidad de esta prueba porque quería dar a mi creador como correspondencia de tantos mares de gracia que me había dado un acto de mi fidelidad, que me costase el sacrificio de toda mi vida. Cómo es bello poder decir, me has amado y te he amado. Lo que comentabas, ¿no? El, ella da ese correspondencia del amor de tanto amor, ¿no? No, no por miedo, no por nada de eso, sino por amor. Y quiere dar a nombre de todos nosotros, porque en ella surge ese amor maternal. Por eso se acuerdan que decía, yo la hacía de mamá ante Dios, por todos ustedes, porque ella mira, haz de cuenta que yo me la imagino así, ¿no? Como que ella mira el mal que ocurre con la humanidad y dice, hagamos algo, o sea, yo te reparo, yo te pago, yo te amo por todos y nos toman todos nosotros como hijos, ¿no? Pero por eso les decía que es un poquito complicado de entender el no tiempo de Dios, porque al mismo tiempo todos estuvimos en el seno de nuestra madre, fuimos creados aquí en la encarnación, que es lo que estamos leyendo. Nos vamos a la lectura, la repetimos, creo que fue ayer, ¿no? La lectura, la 12:53, Fabi, si no me equivoco, donde cuando se crea se encarna el verbo encarnado en su mamá, en el seno de su mamá, también
se encarnan las almas y se encarnan las penas y las todos los sufrimientos y todas las muertes que iban a pasar, ¿cierto? No sé si es la 53, 12, perdón, 93. Ya les busco aquí. Denme un momento. Micrófono, Fabi. La 94, Jesús en su concepción concibió todas las almas, las penas y las muertes de todas ellas. Ok, sí, de hecho lo dice, ajá, listo, acá está. Dice en el párrafo número 1, es la 1294 de marzo 18, 1919. Dice, continuando mi habitual estado, mi siempre amable Jesús, haciéndose ver, me ha traído en la inmensidad de su santísimo querer, en el cual me hacía ver como en acto su concepción en el seno de la mamá celestial. Oh Dios, qué abismo de amor. Y mi dulce Jesús me ha dicho, hija de mi querer, ven a tomar parte en las primeras muertes y en las penas que sufrió mi pequeña humanidad por parte de mi divinidad en el acto de mi concepción. En cuanto fui concebido, concebí junto conmigo todas las almas, pasadas, presentes y futuras, como mi propia vida, y concebí al mismo tiempo las penas y las muertes, que por cada una debía sufrir. Debía incorporar todo en mí, almas, penas y muertes que cada una debía sufrir, para decir al Padre, Padre mío, no verás más a la criatura sino solo a mí, y en mí encontrarás a todos, y yo daré satisfacción por todos. Cuantas penas quieras, te las daré. ¿Quieres que sufra cada una de las muertes de cada uno? Las sufriré. Todo acepto con tal que des vida a todos. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta lectura? Que se concibieron todas las almas en el seno de nuestra madre, ¿cierto? De cuando Él se conciben todas las almas, pero Él también está mirando allí quién falla, quién no falla, quién peca, quién no peca. Él miró que toda la humanidad iba a padecer. Entonces, Él al mismo tiempo concibe todas las muertes, todos los sufrimientos y todas las penas. Pero es curioso, dice como propia vida en él. No fue, y en otro lado de la lectura nos dice que no padece todo de manera intencional, sino real. O sea, todo tal cual. Cada vida por vida y muerte por muerte. Todo lo padece tal cual lo tiene que padecer. Pero ¿por qué traemos esta lectura? Porque aquí entra el famoso no tiempo de Dios, que no logramos entender. Por ejemplo, cómo que fuimos concebidos en nuestra madre, pero nuestra madre nació en el año 4000, digámoslo así, ¿no? Porque dice Jesús que han pasado 6000 años. Entonces, digamos que nació en el año 4000, pero ¿cómo es que concibió no sé, a Adán, que también fue concebido? Dice que todas las criaturas es porque Adán también, ¿cierto? Entonces ahí diría alguien, pero ¿cómo primero fue Adán, después María? ¿Cómo va a ser eso posible? El no tiempo de Dios en todo presente. ¿Sí entendemos eso? ¿Poquito? ¿Poquito? Entonces es por ahí, ¿no? Por eso Laurita también, como por eso ahí dice, ¿no? No entiendo lo de que si fue creada, al ser creada dio el fiat. Como que las cosas ocurren en el no tiempo, o sea, al mismo tiempo en el presente, no tiempo de Dios. Y es un poquito difícil de entenderlo, pero ella nos lo narra ahí en el día 1 y en el día 2 para mejor que lo explique nuestra madre directamente. El eterno presente, este es el Sí, eterno presente, ni principio ni fin. el eterno presente, exactamente. Bueno, esta lectura honestamente tiene Yo creo que podríamos muchísimo. comentar más dentro de 8 días.
Sí, tiene bastante, de hecho. Podremos, no sé si quieren que eh, la continuemos la semana que viene, porque sí acabamos la lectura como tal, pero tiene mucho, o sea, Ah, tiene la encarnación, aquí entran los excesos de amor de Jesús, también retomando como esta lectura de la 1294. ujú, Pero está la novena de Navidad, ¿no? Los excesos de Jesús, los excesos de amor de Jesús, donde nos va narrando qué ocurre en el tiempo de nuestra madre, en el seno de nuestra madre, el gran prodigio de la encarnación. Hay una parte aquí donde nos está diciendo, aquí, oh prodigio de los prodigios, que solo un Dios podía hacer. La inmensidad se ha empequeñecido, la potencia se ha vuelto impotente. O sea, veamos esto, el que todo lo puede, la potencia, se ha vuelto impotente. Su altura inerrarable se ha bajado hasta el abismo del seno de una virgen y al mismo tiempo ha quedado pequeño e inmenso, potente e impotente, fuerte y débil. Si vemos esto, ujú, Sí. esto nos lo narra en Excesos de Amor. No sé si ya tuvieron la oportunidad de leerlos, sí, pero ahí nos narra Jesús, ¿no? Que eso fue un exceso que él tan grande reducido al seno de nuestra madre solamente, o sea, un Dios tan grande y inclusive dice acá también una parte mm, que, que la creación se quedaba como asombrada, ¿no? Aquí está. A este sonido cielo y tierra quedaban estupefactos y se pusieron atentos para ser espectadores de un exceso de amor tan grande y de un prodigio tan inaudito. ujú. Sí. Yo creo que podemos, si quieres, podemos terminar la lectura con el alma en la florecita ejaculatoria y el próximo martes, pues si hay algún, pues retomamos la lectura, la última parte, pues para, Bueno, porque realmente hay mucho que decir. Por ejemplo, eso de que el fiat, eh, como nos dice aquí, eh, el vivir mi potencia existe todavía, sí, dice nuestra madre, ¿sí? eso me enchinó la piel. Esa frase me enchinó la piel. Y lo que le sigue, ¿no? Ujú. Sí, como te decía, es que hay este último párrafo, desde, desde hija mía querida, tú no puedes comprender, desde ahí está bastante, mm, Interesante. hay varias cositas que Mi podemos. potencia existe todavía. Hazme pronunciar mi fiat sobre tu alma, pero para hacer esto quiero el tuyo. Por sí solo no se puede hacer un verdadero bien, siempre entre dos, sino que siempre entre dos se hacen las obras más grandes. Esto es muy tremendo, porque ella, aunque ella quiera, no puede si nosotros no le permitimos. Por eso dice, hazme pronunciar mi fiat sobre tu alma, pero para esto, para hacerlo, quiero el tuyo. O sea, qué tremendo esa frase, ¿verdad? Y Beth, ahorita estoy pensando, porque tienen mucha razón, es muy profundo todo esto, más porque es nuestra madre. Eh, Nuestra pretensión de alcanzar a vivir en la divina voluntad, ¿verdad? Y asumir su tutela. Ahorita yo me estoy emocionando, mi alma, pues, porque estaba pensando ahorita, hasta podríamos hacer un giro, ¿no? Se podría girar en esos momentos con ella. Y fíjate, decirle, madre, nos estás pidiendo que te entregue mi fiat. Imagínate en un giro hermoso.
en ese momento. Por mí y por toda la humanidad, obviamente, ¿verdad? Pero ¿se podría hacer? Claro, los giros son personales y los giros son un regalo para visitar, ¿no? Y quedarnos como eso que estábamos mencionando, el no tiempo. O sea, tenemos la oportunidad de viajar en el tiempo presente en todas las cosas. Pero quedaría propicio ese momento de profundizar un poco más, como ustedes dicen, la próxima semana y quedarnos con esto y empezarnos. Sí, Imagínate estoy que pensando que probablemente sea bueno indagar un poquito más sobre el tema de la encarnación. Quizás hacer un programa especial sobre este tema, ¿no? Porque es que tiene demasiado. Pero vamos a sí, ver qué dispone Jesús durante la semana. muy bien. Ujú. Pero sí, definitivamente toda información nueva que llega para su alma nos sirve para enriquecer los giros, porque ahora es como, ¿cómo vamos a ir a viajar a un lugar que no sabemos que existe? ¿Cierto? Pero entonces si ya sabemos que por allá existe tal lugar y tiene tal cosa, o sea, queremos ir a tal lado. Entonces ya sabemos que existe, ya sabemos que hay. Entonces es lo mismo, ¿no? Es la información que nos llega, son misterios revelados a nuestra alma que ahora ya podemos tener acceso a ellos. Pero nos lo está pidiendo ella, además. Eso es lo más grandioso. Claro. Así es. Bueno, terminamos con el alma, Fabi. El alma, mamá bella, yo me siento sorprendida al escuchar tus bellas lecciones. Ah, te ruego que pronuncies tu fiat sobre mí y yo pronuncio el mío, a fin de que quede concebido en mí aquel fiat que tú tanto suspiras, que como vida reine en mí. Florecita, hoy para honrarme vendrás a dar el primer beso a Jesús y le dirás por 9 veces que quieres hacer su voluntad. Y yo repetiré el prodigio de hacer concebir a Jesús en tu alma. Jaculatoria, Reina poderosa, pronuncia tu fiat y crea en mí la voluntad de Dios. Sí. Fiat. Sí, ya. Rescatar algo de aquí rapidito, ya para concluir. En el alma, pues estamos pidiendo que ella venga a pronunciar su fiat en nosotros, ¿no? Y dar ese fiat. Por eso va lo mismo con la jaculatoria. Pronuncia tu fiat y crea en mí la voluntad de Dios. Sabemos que ella tuvo la potencia, digamos, de crear el reino, el cielo en la tierra para el verbo. Por eso decía que su fiat de ella era inclusive omnipotente, ¿no? Eh, grande, enorme, fuerte, con el mismo valor del fiat divino, porque es el mismo valor, que como son fusionados, misma naturaleza. Ok, entonces es rogarle a la mamá. Aquí es como que ir con la mamá, que es más fácil. Es como ir a lo seguro. Ir con la mamá. Ahí no vamos a encontrar la justicia. O sea, a mí eso me queda como tremendo porque dice, ahí lo decía la lectura, ¿no? Ya no encontrábamos a ese Dios de justicia, sino a ese Dios de misericordia. Ir con la mamá es entrar por la puerta de la misericordia. Yo lo veo así, no sé ustedes, pero es entrar a lo seguro, dice Fabi, pero es por la puerta de la misericordia, del amor. ¿Cuál es la misericordia? Cordia, corazón, ¿cierto? Entramos por el corazón de Dios. Y es a través de María, es así como que ahí va nuestra mamá, la echamos de frente y detrás de ella vamos nosotros. Entonces es bien hermoso esto. Y
le decimos a ella, pronuncia tu fiat y crea en nosotros, porque es un fiat creador, es un fiat divino en ella. Y aquí algo que también rescato es que dice en Florecita nuestra madre, para honrar, dar el primer beso a Jesús y dirás por 9 veces que quieres hacer su voluntad. Y yo repetiré el prodigio de hacer concebir a Jesús en tu alma. Dos cosas. El beso a Jesús es el amor a Jesús y la correspondencia, que si leemos los excesos de amor, de lo que sufre Jesús es precisamente de no sentirse amado. Eso es de lo que sufre Jesús. Y que la criatura no lo toma en cuenta. Y aquí dice, lo harás por 9 veces. Me imagino que es por la novena, ¿cierto? Los 9 meses que él 9 veces por 9 meses que estuvo en el vientre de nuestra mamá. Y dice que ella repetirá el prodigio de hacer concebir a Jesús en nuestra alma. O sea que nosotros también vamos a concebir a Jesús para irlo creciendo, porque vivir en divina voluntad es, como dijo Pablo, no soy yo quien vive, sino es Cristo quien vive en mí, ¿cierto? Pero ahora en divina voluntad eso va más a profundidad, ya es otro Jesús en cada uno de nosotros, pero un Jesús glorificado, ya no un Jesús sufriente. Hay que irle quitando todas esa corona de espinas, esas llagas, irlo reparando hasta que logramos. ¿Por qué está sufriente? Porque somos nosotros. Nosotros somos los que hemos padecido, nosotros somos los que hemos pecado, nosotros somos los que nuestra imagen está desbaratada por el pecado, ¿cierto? Entonces en Jesús encontramos una imagen desbaratada que Él desbarató por amor a nosotros. Entonces de nosotros por correspondencia de amor nos toca reparar esa imagen y dejar un Jesús glorificado. Pero aquí dice nuestra madre, ella repetirá el prodigio de hacernos concebir a Jesús. Entonces vamos a empezar desde ese Jesús, irlo creciendo en amor, hasta que nos veamos realmente como otro Jesús. Fabi. Sí. Sí, y como tú dices, es un Jesús obrante, ¿no? No es espectador, sino obrante, obrando a través de nosotros, ¿no? Porque, porque de otra manera solamente está observando, ¿no? Se puede tener a Jesús habitando, pero sin obrar, que sería en la santidad humana, pero en santidad divina es un Jesús obrante, utilizando nuestros actos fusionados, entonces le da el crédito, ¿no? Y se vienen siendo como actos divinos a través de los actos que lo hacemos fusionados con la voluntad divina. Claro. Y otra cosa, ¿no? Él ya resucitó en cada uno de nosotros. Él ya está, o sea, la imagen ya está completa. La obra ya está completa. Ahora hay que tomar todos los actos, toda nuestra vida, fusionarla, unirla. Es importante esa parte, ¿no? Bueno, una sesión preciosa, muy profunda, porque esto de la encarnación nos falta muchísimo para comprenderlo. Y le agradecemos a nuestra madre que nos revele todos estos secretos, estos misterios. Y bueno, gracias Fabi, Arbey, Bere, Maggie, Cristina, Laurita, Lita, cada uno de los que nos ven desde sus hogares. Nos vemos para la próxima sesión, la próxima semana. Hay que indagar, vamos a ver sobre este misterio de la encarnación. Hay mucho más, a ver qué podemos traer para la próxima semana. Bueno, divina noche a cada uno. ¿Tienes el micrófono, Fabi? Divina noche para todos. Nos vemos el sábado. El Gracias. sábado, primeramente Dios. Que recuerden de compartir el link, no por los me gustas, sino para que muchas almas sepan de esto y se salven, que es lo que quiere Jesús. Yes. Ujú.
vemos, divina noche. Buenas noches. Buenas noches. Bye, Bere.